Cambiando de escena, vemos la sede del culto escarlata, específicamente la sala secreta de oración. Murphy se asusta y no entiende cómo Wilde lo descubrió. En ese lugar solo hay confusión tras la fuerte explosión. La sala secreta quedó completamente destruida. Murphy, aunque herida, sigue con vida. Ella no entiende qué pasó, ni por qué el éter explotó. Todo ocurrió por el retroceso que generó detener el hechizo de forma forzada. De aquí, pasamos a la explicación del ataúd del sueño eterno. Murphy le cuenta a Joan que esta es una herramienta mágica capaz de resucitar a los muertos. Es un objeto extremadamente peligroso y prohibido. Joan propone usar el ataúd para traer de vuelta a Charles y convertirlo en una marioneta, con el objetivo de acercarse a Wilde. Murphy reconoce que Joan sabe mucho sobre el ataúd, algo lógico porque fue estudiante de Wilde. Él es Joan. Él responde que ya no es discípulo de Wilde y le pide protección en caso de que acepte su propuesta. Pero Murphy le pide que no malinterprete las cosas. Joan mató a Charles por envidia y luego huyó. Y eso debe resolverlo él mismo con Wilde. Ella no tiene nada que ver en ese asunto. En ese caso, ¿por qué ella querría hacerse enemiga de un mago negro destructivo? Pero Joan cree haber encontrado a la persona perfecta y le explica que el engendro se alimenta de fuerza vital. Aunque Wilde es un mago negro destructivo, fue derrotado por Joseph y Charles es su punto débil. Si el plan funciona, la fuerza vital de Charles sería suficiente para alimentar al engendro. Murphy piensa en esto y le parece demasiado conveniente. Cree que el plan puede funcionar, incluso un idiota podría notarlo. Es una oportunidad única, así que decide aceptar la propuesta y asegurarse de que el plan sea un éxito. Volviendo al momento de la explosión, Murphy está furiosa, siente que todo iba de maravilla, pero de un momento a otro, Wilde desapareció por media hora y cuando regresó, simplemente asesinó a Charles, a quien trataba como su propio hijo. Ella no entiende qué ocurrió en esa media hora. Mientras Murphy grita que necesita saber qué pasó en ese lapso, usa una técnica llamada resurrección de sangre para curarse por completo. Declara que Wilde pagará por hacerle perder un pedazo de su alma. Después de esto, le avisan que Elix está allí para pedir una audiencia. Ella dice que está furiosa y no quiere ver a nadie, pero Elix envía un mensaje diciendo que sabe por qué falló su plan, así que ella le permite entrar. Elix saluda a Murphy con una reverencia y la halaga, diciendo que conocerla había sido su sueño desde hace mucho tiempo. Ella le pide que no sea tan formal y vaya directo al punto, ya que de lo contrario, pensará que él tuvo algo que ver con el fracaso de su plan. Elix siente la presión de un rango destructivo. Entonces, Elix explica que la razón de la falla fue la misma Murphy, porque después de la muerte de John, decidió dejar de investigar la librería de la calle 23 y se concentró más en el huevo mágico. Pero durante la media hora que Wilde desapareció, él estuvo en esa librería. El causante del cambio repentino en el corazón de Wilde fue el dueño de la librería. Volvemos a la librería. Ese día no había habido clientes. Así que el protagonista decide releer algunos libros y analizar su sueño, pero en ese momento llega un cliente, y el protagonista no entiende por qué últimamente está llegando tanta gente. Aún así, le recibe con alegría, le pregunta si viene a alquilar o a comprar algún libro, y le ofrece ayuda para cualquier duda. Doris sonríe, y le confirma si realmente puede hacer cualquier pregunta. El protagonista asiente, mientras sea algo relacionado con el negocio. Él la admira, le parece hermosa como un elfo del bosque, y cree que puede ser una cosplayer profesional, muy realista. Eso le causa nostalgia, porque en la Tierra, la industria del cosplay estaba muy desarrollada. El protagonista está emocionado porque cree que Doris lleva un cosplay muy realista. No cree que existan seres élficos en ese callejón. Por eso piensa que su subconsciente creó a Silver como un elfo en su sueño, ya que sus orejas parecen demasiado reales. Por su parte, Doris reconoce al protagonista como el supuesto dueño omnisciente de la librería. Ella nota que él no parece sorprendido, aunque siente que está en shock, con una mirada que mezcla apreciación, nostalgia y confirmación. Cree que solo una especie de tan larga vida puede mirar hacia un elfo, y no entiende por qué él la observa de esa manera. Doris usa su poder para detectar maná en toda la librería.
y descubre que el protagonista tiene 40 dientes y concluye que definitivamente no es un humano normal. Ella sigue haciendo conjeturas. Si el protagonista es omnisciente, ¿será que solo puede vivir en esa librería? Quizás es un antiguo ser desconocido, con apariencia humana y un corazón longevo. Alguien con un poder aterrador que vive solo y oculto. Y esa nostalgia en su mirada es porque tal vez ya había visto a alguien de la familia Iris antes. De repente, el maná regresa. El aura es el de la bruja Silver. Los espíritus de la familia Iris tiemblan. El mundo de los sueños está presente allí. Silver está en el segundo piso de la librería, más exactamente en el dormitorio. Eso solo puede significar que Silver descendió y bendijo a alguien. Y la única persona que pudo haber sido bendecida en ese lugar es el protagonista, el dueño de la librería. Doris entiende que él puede ser la persona mencionada en la profecía, la persona favorecida por las estrellas. Doris piensa que si Silver la guió hasta él, significa que aún no ha restablecido el contrato con la familia Iris. Ella debe hacerlo, pero con cuidado. Si falla, podría convertirse en una verdadera pecadora para su familia. Después de eso, Doris se presenta con su nombre ante el protagonista y le dice que Zixu le habló de la librería. Le contó que el protagonista la ayudó a resolver muchos problemas y que era prácticamente un dios. El protagonista se sorprende. No puede creer que Zixu lo admire tanto, aunque tampoco es bueno que alguien confíe en exceso en otros. El protagonista le responde a Doris que no es tan impresionante, que Zixu exagera un poco. Él solo es el dueño de una librería normal y tal vez Zixu confió demasiado en él. Doris dice que el protagonista es muy humilde. Ella piensa que Zixu lo ve como un dios porque él la está protegiendo. Doris continúa diciendo que después de conocerla a ella y a su familia, Zixu le recomendó visitarlo, ya que él podría ayudarla. Por dentro, Doris está emocionada porque cree que el protagonista tiene la bendición de Silver. El protagonista le pregunta por su familia, piensa en el papá de Zixu y cree que probablemente son ricos. Por eso Zixu recomendó que Doris viniera a verlo. Entonces llega a la conclusión de que Doris también debe ser noble y por eso tiene un cosplay tan bueno. El protagonista se alegra porque los clientes antiguos le están recomendando nuevos clientes. Siente que la relación que ha construido con cada uno de ellos finalmente está dando frutos. Él le dice a Doris que entiende y le pregunta cuál es el problema. Doris decide confiar completamente en el elegido por la bruja Silver. Le cuenta que pertenece a una familia antigua. Por milenios, su familia tuvo gran gloria, pero después de perder fe en su creencia, entraron en declive. Ahora son como sueños errantes, pero quieren reconstruir su pasado y permitir que Iris florezca de nuevo. Ella espera recibir la ayuda del protagonista. El protagonista piensa que no esperaba que el problema de ella estuviera relacionado con su vieja profesión. Ve una oportunidad para investigar nuevas costumbres de este mundo, incluyendo su arte, misticismo, familias, libros históricos, calendarios y más. Como el emblema familiar es lo más importante para los nobles, su familia sufrió un gran cambio que los llevó a perder la fe y con eso su posición entre nobles. El protagonista deduce que lo que Doris quiere es que él encuentre su historia, la una con el emblema familiar y les devuelva su posición. Él piensa que eso requiere un profesional, pero si se hace mal, podrían perder toda la confianza y no es algo fácil, le tomará tiempo. El protagonista le dice a Doris que entiende el problema. Pero justo en ese momento cree que ha llegado un nuevo cliente. Una fuerte luz apunta directamente hacia la librería. Él siente que no puede ser amistosa y se asusta, sobre todo porque es indocumentado en ese mundo. Afuera de la librería está la policía. Le dicen que rompió la ley de Nokin al entrar ilegalmente a la ciudad y que van a arrestarlo. El protagonista piensa que quizá no es grave y considera salir, también para aprovechar que Inky aparezca. Sin embargo, Doris se enfada y le pide que espere allí, que ella resolverá la situación. El protagonista nota lo molesta que está Doris y le parece lógico, ya que estaban hablando y los interrumpieron. Doris, furiosa, piensa que es insolente que intenten hacer algo en ese lugar. El protagonista siente que no debería permitir que una clienta lo defienda, así que le pregunta a Doris si realmente puede encargarse, mientras internamente piensa en retrasar un poco la situación y luego llamar a Joseph para pedir ayuda. Pero Doris le responde que no hace falta, son más que ella y el líder es un poco fuerte, pero como el protagonista aceptó su petición, ella se hará cargo. Para ella es un honor. El protagonista entiende que ayudarla sería una falta de respeto, así que le pide que tenga cuidado. Ella, confiada, le dice que solo espera un momento. Por dentro, cree que todo esto es una prueba del protagonista y además piensa que él prometió hablar con Lady Silver. Pero la fuente de la luz no proviene unos metros afuera de la librería. En realidad viene de 1437 metros de altura. Es Murphy. Un
Un lacayo le avisa que la torre de los instrumentos secretos fue alertada, pero Murphy dice que no importa, porque logró completar su hechizo, Rayo Nova de la Muerte, un rayo que según ella puede herir gravemente incluso a Wilde en su mejor momento. Murphy declara que no le importa quién sea el dueño de la librería, esta será su advertencia, quien se meta en su camino tendrá su final. Volviendo a la librería, Doris piensa que todos los magos negros están locos. Ese hechizo, si se libera, puede borrar toda la zona cerca, pero ella siente que, como el protagonista está probando su confianza, definitivamente debe superar esta prueba para ver florecer a Iris una vez más. Ahora vemos parte del pasado de Murphy. Ella ofrecía plegarias a Dios y a las personas que habían muerto. Era su rutina diaria en la iglesia de la plaga, día tras día y año tras año. Nada cambió, hasta que un día su vida se volvió un infierno. El amable sacerdote se convirtió en una bestia y la atacó. Ella no entendía por qué le estaba pasando eso. Lo único que pudo hacer fue seguir rezando. Con desesperación exclamó: "Por favor, sálvame". Murphy no comprendía lo que había ocurrido, solo sabía que la herramienta que la salvó apareció mientras oraba, como si Dios hubiera escuchado sus plegarias. Al sentir que había sido un regalo divino, lo tomó como su tesoro personal, el ataúd del sueño eterno. Era una herramienta mágica con hechizos destructivos. Con ese poder, Murphy fundó el culto escarlata. Su poder superó el límite del destructivo y se convirtió en una maga negra. Su personalidad cambió poco a poco, volviéndose arrogante y sin perdón para quienes se opusiesen a ella. A sus ojos, era la elegida por Dios, así que debía gobernar sobre los humanos. Por eso, la interferencia de Wilde la llenó de rabia. Volviendo al presente, Murphy está a punto de lanzar un hechizo, y no le importa lo que pueda hacer la torre mágica. Quiere destruir la librería con un mensaje. Ese hechizo representa el 80% de su éter. Solo los usuarios de rango indestructible pueden soportar ese ataque, y ella está confiada, porque el protagonista no aparece en la lista de usuarios de ese nivel en Nokin, y así lanza el hechizo. Todos sus soldados celebran su poder, convencidos de que Murphy es la más fuerte. Murphy se siente segura. Hasta que aparece Doris. Murphy no entiende por qué esa elfa está ahí. Doris usa su báculo del sabio. En ese momento, Murphy la reconoce. Doris clava su báculo y pide fuerza a Lady Silver, llamando a los espíritus del bosque para que la protejan. Su enorme tronco surge y bloquea el ataque. Los seguidores de Murphy quedan impactados. Murphy sabe que esa elfa también es de nivel indestructible, la gran sabia Doris, la profeta. Doris forma un arco de ramas y prepara un ataque. Luz divina, estrella fugaz. Murphy entra en pánico, pero el objetivo no era ella, sino el portal de escape. El ataque de Doris impacta y elimina a varios soldados, dejando a Murphy sin ruta de huir. La torre del instrumento secreto está por llegar, y a Murphy se le acaba el tiempo. Decide usar su ejército restante como combustible. Ellos aceptan encantados. Con eso, y con el ataúd, puede revivir una bestia perfecta de la ensoñación. Murphy amenaza a la elfa, diciendo que la matará y entrará al mundo de los sueños para acabar con el protagonista. Pero para Doris, eso es una idea ridícula, así que usa su poder llamado Previsión Transitoria. Gracias a la protección de la bruja de la ensoñación, la familia Iris no puede ser dañada por una bestia de ensueño. Doris no puede creer lo tonta que ha sido Murphy al intentar usar eso contra ella. Murphy entra en pánico, y Doris lo disfruta. Frente a ella, aparece la gran bestia Shantak. Doris termina la batalla diciendo: tal vez la próxima vida lo recuerde. Nada es seguro a menos que el profeta lo diga. Dentro de la librería se siente un temblor. El protagonista piensa que cada vez son más comunes los desastres naturales en Nokin y desea que Doris esté bien. No puede ver nada afuera porque la noche es oscura y está llena de niebla, pero concluye que la negociación de Doris salió bien, ya que los autos apagaron sus luces y piensan salir a mirar un poco, pero cuando va hacia la puerta ve a Doris entrando. Ella le pide perdón por la espera, le tomó un poco más de lo esperado, pero ya solucionó. Espera que no sea una molestia para el protagonista y le pide continuar donde se habían quedado.